Asambleas de Dios Guatemala presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Hoy estaríamos hablando acerca de conociendo a Jesús para salvación. Repito, conociendo a Jesús para salvación. Y quiero invitarles, si ustedes tienen una Biblia ahí a la mano, una porción de la Biblia que quiero leer es Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 y a la altura del versículo 8, donde leo a continuación: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Conocer a Jesús. Y conocer a Jesús sería tan amplio como nunca acabar. Y a Jesús se le ha llamado Dios, 100% Dios y 100% hombre. Pero es el Espíritu Santo, es el que nos permite conocer a Jesús para salvación. Es la obra del Espíritu Santo que nos ayuda para conocer a Jesús para salvación. Es solamente por medio de la obra del Espíritu Santo que podemos conocer a Jesús para, repito, para salvación, para ser salvos. Verdaderamente, si hablamos de Jesús en los días de su carne, cuando Jesús anduvo aquí sobre la tierra, sobre este mundo, y las relaciones interpersonales que él tuvo, hubo muchas cosas que se hablaron y se dijeron de él, y mucho causó confusión y división. Es terrible darse cuenta, y es a través del relato bíblico que nosotros llegamos a saber cómo es que se hablaba de Jesús, cómo es que pretendían los humanos conocer a Jesús. Hablemos, por ejemplo, de sus parientes, aquellos de allá de Nazaret, de Galilea, donde él se crió. Aunque Jesús nació en Belén, cuando él regresó, cuando él fue regresado por su papá y su mamá, cuando regresó, ya no llegó a Belén, donde había nacido, sino que se quedaron en Nazaret. El punto es de que él allí se crió. Y allí él creció y ahí le fueron conociendo las personas, pero ¿cómo le conocían? Le conocían humanamente, pero se confundían respecto de él. No tenían la verdad respecto de él. Por ejemplo, sus paisanos, o sea, los de ese lugar, los que vivían en ese lugar, los que le fueron conociendo físicamente, los que le conocieron humanamente hablando, ellos, cuando lo vieron a Jesús ya en su ministerio, se confundieron tanto. No llegaron a tener una idea clara de quién es Jesús. ¿Lo conocieron? Sí. Físicamente, sí. Humanamente hablando, sí. Pero no conocieron por la fe. Y es que eso solo lo puede proveer el Espíritu Santo. Conocerlo para ser salvos. Conocerlo para salvación. Por ejemplo, los familiares de él. Llegaron a pensar que Jesús estaba loco, es decir, que estaba fuera de sí. Y eso en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 3, en el versículo 7, hago mención de esto, en el capítulo 3, en el versículo 20. En el versículo 20 dice que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Había mucha gente ahí. Y dice el versículo 21 a continuación: cuando lo oyeron los suyos, es decir, cuando lo oyeron sus parientes, cuando supieron los parientes de Jesús, supieron que Jesús estaba allí rodeado de tanta gente, porque estaban maravillados de lo que él hacía y decía.
dice que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, es decir, para sujetarle, para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Yo pregunto, ¿conocían ellos verdaderamente quién era Jesús? Para ellos Jesús era un joven predicador que había salido de sus cabales. No estaba en sus cabales, estaba fuera de sí. Es que eran ellos los que estaban queriendo entender y no entendían a Jesús. Y eso que eran sus parientes. Dice aquí el capítulo 3, el versículo 21, que eran los suyos, es decir, sus parientes. Ellos decían, él está fuera de sí, no le hagan caso porque él está fuera de sí. Interesante y complejo al mismo tiempo, pero continúa el evangelista en el capítulo 3, en el versículo 22 a continuación dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y esto es aún más terrible, porque si bien es cierto, sus parientes decían que Jesús estaba fuera de sí, que estaba loco, que no estaba en sus cabales, estos otros, que son los escribas que habían venido de la capital de Judea, que era Jerusalén, ellos habían venido a ver qué estaba pasando allí. Ellos decían, no que Jesús estuviera loco, no que él estuviera fuera de sí, sino que decían que Jesús mismo tenía a Beelzebú. Eso es lo que dice el versículo 22, que ellos decían que tenía a Beelzebú. Y otra cosa, no solo decían que estaba poseído por Beelzebú, es decir, el diablo, no solo poseído por el diablo, sino que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. O sea, lo que están diciendo es que Jesús era un poseído por Beelzebú y por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Interesante y complicado a la vez. Es decir, aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos encontramos que estas personas no conocían a Jesús. Ellos no conocían a Jesús, aunque eran sus parientes, no conocían a Jesús. Y aunque eran los escribas, no conocían a Jesús. Entonces aquí encontramos dos grupos de personas y tres opiniones. La primera opinión, él está fuera de sí, él está loco. Y la segunda opinión, él está poseído por Beelzebú. Y la tercera opinión, las obras que él hace, las hace por el poder de Beelzebú, es decir, el diablo. Yo pregunto, ¿conocían ellos a Jesús? Por supuesto que no. Por supuesto que no conocen a Jesús. No conocen verdaderamente quién es Jesús. No conocían quién era Jesús. Loco, poseído y sus obras del diablo. Qué terrible. Es decir, no conocían a Jesús. Sí, lo conocían físicamente, lo conocían materialmente, lo conocían visualmente, lo conocían así, pero no tenían el conocimiento que es para salvación. Hoy estamos hablando acerca de conocer a Jesús para salvación, lo cual es una obra del Espíritu Santo. Todavía en el Evangelio de Juan, y quiero invitarle a usted, amigo que está sintonizando hoy, que encuentre en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y también yo estoy buscando aquí el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 5 del Evangelio de Juan, habla otra cosa respecto de quienes deberían de haber conocido a Jesús. Miren lo que dice el capítulo 7 a la altura del versículo 5. Dice aquí, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es decir, está hablando de los hermanos de Jesús, hijos de María y de José, hijos biológicos de María, hijos biológicos de José. Pero si eran sus propios hermanos con los que se había criado, con los que él había comido, con los que había dormido, con los que sin duda en su infancia había jugado, como todo niño normal. Jesús, como sabemos, era hijo biológico de María, engendrado por el Espíritu Santo. Era hijo adoptivo de José. Pero era hermano biológico de todos estos,
muchachos. Y ahora ha pasado el tiempo y ahora ya Jesús es un hombre como de unos 30 años. Él es el hermano mayor de ellos, el hermano biológico mayor de ellos. Pero ellos no creían en él. Es decir, cuando dice que no creían en él, se refiere a que no creían que él fuese el Mesías. Tampoco creían que él era el Dios encarnado. Ni siquiera sus propios hermanos creían que Jesús era el Mesías. Era el ungido de Jehová, el ungido de Dios. Entonces, vamos haciendo ya una colección de gentes que están alrededor de Jesús. Unos que dicen, parientes de él, que él está fuera de sí. Otros que son escribas, conocedores ampliamente de la ley, y ellos dicen que Jesús está poseído por Beelzebú. Y se atreven incluso a decir que las obras que Jesús hace, como echar fuera demonios, era por obra del príncipe de los demonios. Y ahora encontramos a su círculo un poco más cercano, más íntimo, la familia nuclear de Jesús. Y ellos, estos hermanos biológicos de Jesús, dicen que Jesús no es el Mesías. Ellos no creen que Jesús sea el Mesías. ¿Y qué diríamos de la demás gente? Mucha más gente. Ellos decían que era un simple hombre. Muchos consideraban a Jesús como un simple hombre. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, hay algo que a propósito leer para comprender esta situación. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo encontramos estas palabras, ya casi al final, donde habla de Jesús estando en Nazaret. Dice a continuación, en el versículo 53 en adelante: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra, es decir, donde él se había criado, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y agrega el evangelista: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estamos volviendo a hablar de la gente que vivía allá en Nazaret. Ellos decían: bueno, pues él es el hijo de María. Y María era una mujer como todas las demás allá en Nazaret. No dice la Biblia que ella era una persona admirada por todos. No dice eso. La Biblia solo dice que le llamaban María, la conocían así y decían: ¿acaso este no es el hijo del carpintero, es decir, de José? Bueno, en la Biblia encontramos dos descripciones. A Jesús le llamaron el hijo del carpintero y también le llamaron el carpintero, porque obviamente tuvo que hacer el trabajo de su padre adoptivo. El punto aquí es que ellos solo miran a Jesús como un simple hombre. Aquellos lo miran como un fuera de sí. Los otros lo miran como un poseído por Beelzebú. Y lo miran como alguien que hace obras, pero las obras milagrosas que hace las haría por el poder del príncipe de los demonios. ¡Qué terrible! Y ahora encontramos a estos que dicen que Jesús es un simple y sencillo hombre. Bueno, otros decían que era un enviado de Satanás, y eso lo tendríamos que leer en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, y no estamos muy lejos de allí. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, leemos las siguientes palabras. Versículo 22 al 24 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita,
y decía: ¿será este aquel hijo de David? O sea, ellos no tienen ninguna certeza, ellos no tienen ninguna seguridad de quién sea verdaderamente Jesús. Y agrega el versículo 24: mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Terrible la afirmación de estos que no conocen verdaderamente quién es Jesús. Cabe aquí una pregunta muy pertinente: ¿conoce usted a Jesús? ¿Conoce usted a Jesús para salvación? Nuestro tema de hoy: conociendo a Jesús para salvación. Obra del Espíritu Santo es conocer a Jesús para salvación. Bueno, había gente que también estaba bastante confundida. Ya habían llegado a un extremo en el que no sabían ya qué pensar. Unos miraban las maravillas de Dios hecha por mano de Jesús, y otros dudaban por todo lo que se había venido diciendo. Y por eso es de que mucha gente rechazó después a Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos y los saduceos y los escribas le habían metido en la cabeza a la gente que las obras milagrosas que hacía Jesús eran obras del diablo. Ya tenían miedo la gente, los que habían oído a Jesús ya tenían miedo de esos milagros y de Jesús, el hacedor de estos milagros. Eso es bastante fuerte lo que estamos mencionando hoy aquí. En el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 7, y vamos de evangelio en evangelio, recogiendo todas estas cosas respecto de Jesús. En el capítulo 7 del Evangelio, yo quiero invitarles a que vean conmigo lo que estaba pasando aquí. Dice la palabra de Dios, desde el versículo 40 en adelante: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Cuando Jesús dijo: yo soy el agua viva, ellos decían: verdaderamente este es el profeta, verdaderamente este es el profeta. Se referían al profeta que Dios había prometido que enviaría. Y otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de dónde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Imagínense ustedes cuál era la situación en los días del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Había disensión, la gente estaba dividida. Unos decían: sí, él es el profeta prometido que había de venir. Otros decían: bueno, pues él debería ser el Cristo, pero el Cristo no iba a venir de Nazaret, tiene que venir de Belén, y tiene que ser hijo de David. Y ellos estaban en una gran confusión. Es más, alguien dijo: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Había una gran confusión y una gran división hace 2000 años aproximadamente, como hoy en día. Muchas personas creen de una manera, otras creen de otra, unos opinan de esta manera, otros de otra. La verdad es que no nos interesan las opiniones de los demás, más que solo nos interesa la opinión del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que nos hace conocer a Jesús para salvación. Los arqueólogos podrán hablar muchas cosas, y también los psicólogos y los filósofos y los historiadores, pero yo me quedo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. El Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad, y toda la verdad está contenida en una sola persona, Jesús. Conociendo a Jesús, pero para salvación. Y así pudiera yo continuar con una larga exposición bíblica de las diferentes personas que tuvieron encuentro personal con Jesús y no entendieron quién era Jesús. No comprendían quién era Jesús.
Aquí mismo en el Evangelio recuerdo ahora en el capítulo 3 a un hombre llamado Nicodemo. Recuerdo haber leído eso varias veces. Y este hombre Nicodemo, cuando quería hablar con Jesús, cuando se entrevistó con Jesús, aquella noche él le revela lo que él tiene en su mente y le dice a Jesús: nosotros sabemos que tú eres un maestro. Eso es lo que ellos tienen en la mente, los fariseos. Dice aquí el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 1 a continuación. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es Dios con él. Es decir, que él cree, y está hablando a voz de los demás fariseos, pero él cree que Jesús es un maestro enviado por Dios, y que sus credenciales son los milagros que hace. Por lo menos este fariseo difiere de los otros fariseos. Aquellos fariseos decían: Jesús es un poseído por Beelzebú. Es más, las obras de Jesús son obra del príncipe de los demonios, de Beelzebú. Pero este fariseo, especialmente este Nicodemo, no cree así. Él dice: tú eres enviado de Dios. Tú eres un maestro enviado por Dios. Primero, eres enviado por Dios. Eres maestro. Y además los milagros que haces sí son buenos milagros. Entonces, la idea de él es diferente. Ya sabemos por la escritura más adelante que Nicodemo llegó a creer verdaderamente y fue un creyente auténtico en el Señor Jesús. Eso pasaría después. Pero el punto aquí es de que ellos no conocían a Jesús para salvación. Porque conocer a Jesús como maestro no sirve para salvación. Eso no funciona para salvación. Conocer a Jesús como el Cristo histórico, como el Jesús histórico, tampoco te ayudará para ser salvo. Es que no es eso, ese conocimiento no funciona para ser salvo. Solo el conocimiento que da el Espíritu Santo. Y si así fuera, iría más y más y más allá, viendo que en el capítulo 6 de Juan, en el capítulo 6 de Juan, el versículo 66, dice a continuación: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no andaban con Jesús. Habían creído a Jesús, pero de alguna manera, pero no a la manera que dice el Espíritu Santo para salvación. Y ellos se volvieron atrás, ya no creían en él. Creían que él era un buen hombre, creían que era un hombre enviado por Dios, creían que era un muy buen maestro, creían cualquier cosa, pero lo que no creían era que él era el Salvador del mundo, y por eso es que ellos volvieron atrás. Y dice el evangelista, y ya no andaban con él, ya no andaban con Jesús. Es importante ya llegar a conclusiones. Y el asunto aquí es: conocer a Jesús emocionalmente está bien. Tener una emoción de una experiencia espiritual está bien. Pero eso no ayuda a salvación. Tener un conocimiento intelectual de Jesús, pues está muy bien. Tener un conocimiento teológico respecto de Jesús, pues está muy bien. También es bueno. Sí, pero estas cosas no funcionan para ser salvo. Para ser salvo lo que se necesita es creer en Jesús a la manera como quiere el Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? Bueno, ese es un don de Dios. Ya no se cree en Jesús únicamente de esta manera, de aquella manera o de la otra manera. Se cree en Jesús como Salvador por obra del Espíritu Santo. Y vuelvo al versículo con el que comencé, en Efesios, allá en el capítulo 2 y en el versículo 8, la Biblia, la palabra de Dios, dice estas palabras benditas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y quién produce esto? Es el Espíritu Santo. Y cerrando mi Biblia, le digo a usted, amado hermano que me escucha,
amado amigo que me escucha. Solo cuando una persona se arrepiente auténticamente, verdaderamente, solo cuando se arrepiente totalmente, cuando hay un arrepentimiento verídico, entonces es cuando Dios, Espíritu Santo, envía a uno esa fe. Y esa no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y esa fe es la que nos hace creer en el Señor Jesús para salvación. Yo pregunto, usted que está allá viendo el canal 27, aquí donde se predica la verdad, ¿usted ya conoce a Jesús como quiere el Espíritu Santo? ¿Ya el Espíritu Santo le hizo comprender y tiene esa fe? Si no la tiene, usted puede tenerla. Solo es necesario estar arrepentido. Ahora usted que ya está en Cristo, usted me comprende perfectamente. Usted sabe que usted conoce al Señor Jesús. No por tener cabello largo y ojos claros, una nariz aguileña y una barba puntiaguda, como lo pintan los pintores, como lo pintan también las películas. No, sino que usted conoce a Jesús como su Salvador y Señor, su experiencia espiritual provista por el Espíritu Santo. Y no es una cosa emocional, y aun cuando las emociones son muy buenas porque son puestas por Dios también, pero el asunto es conocer a Jesús para salvación. Y usted que no le conoce, yo le invito a que ore conmigo en esta oportunidad y pueda usted decirle: Señor, yo quiero conocer a Jesús verdaderamente. Dios Todopoderoso, delante de tu presencia estamos en esta hora, en este momento. Queremos pedirte, Señor, que tú vuelvas a hacer tu obra milagrosa. Espíritu Santo, Espíritu de Jehová el Señor, Espíritu de Dios, Espíritu divino, concede fe a esta persona que quiere conocer a Jesús para salvación. Concédele fe. Mira su corazón arrepentido y necesitado. Te pedimos, Señor, concédele la fe para salvación. Que conozca a Jesús personalmente, espiritualmente, que lo conozca para salvación y vida eterna. Dígale usted allí donde está: Espíritu Santo, ilumíname. Quiero conocer verdaderamente a Jesús. No como hablan los hombres, sino como tú quieres que yo le conozca. Y dígale usted ahora mismo: yo tengo mi corazón dispuesto. Abro las puertas de mi corazón para recibirle y creer siempre en Él. Gracias, Dios Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y por Cristo Jesús decimos amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito a que siga en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Asambleas de Dios Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.